Las luces del Palacio de Cristal brillaban con una intensidad casi ofensiva esa noche, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra roja que yo misma había pagado con los ahorros de toda una vida. Desde donde estaba parada, podía oler el aroma dulzón de los 5.000 lirios blancos importados que decoraban la entrada, un capricho de última hora que añadió otros $3.000 a la factura final de 120.000. La prensa local se agolpaba contra las barreras de terciopelo, buscando la foto perfecta de la boda del año, ignorando por completo a la mujer mayor que alisaba nerviosamente su vestido de seda gris en la penumbra del estacionamiento. Mi corazón latía con una mezcla tóxica de orgullo maternal y un presentimiento oscuro que me helaba la sangre. Se suponía que este era el momento culminante de mi sacrificio, la noche en que mi hijo Gabriel ascendería a la élite social que tanto anhelaba, pero el aire estaba cargado de una electricidad estática que presagiaba tormenta. Avancé hacia la entrada principal con la cabeza alta, intentando ignorar el temblor en mis manos y recordando las noches interminables en la cocina industrial, pelando sacos de papas hasta las 3 de la mañana para que él nunca tuviera que bajar la mirada ante nadie. Los guardias de seguridad privada, hombres corpulentos con auriculares y trajes que costaban más que mi primer auto, me escanearon con indiferencia, pero no me detuvieron. Después de todo, mi nombre estaba en el contrato de alquiler del salón, aunque al parecer no en la lista de invitados VIP. Al llegar al umbral, vi a Gabriel. Estaba impecable en su smoking de diseñador italiano, ajustándose los gemelos de oro que le regalé al graduarse, riendo con una despreocupación que contrastaba dolorosamente con mis manos callosas. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, transformándose en una mueca de fastidio y pánico que me golpeó más fuerte que cualquier bofetada física. Antes de que pudiera dar un paso más hacia el interior del salón, Gabriel se adelantó con una rapidez agresiva, bloqueándome el paso físicamente con su cuerpo, como un portero de discoteca, evitando la entrada aún indeseable. Puso sus manos sobre mis hombros, no en un abrazo, sino con una firmeza destinada a empujarme hacia atrás, lejos de las cámaras y de la vista de los invitados que comenzaban a llegar en sus limusinas blindadas. Podía sentir la tensión en sus dedos, la urgencia desesperada por borrarme de la escena antes de que su nueva familia política notara mi presencia. Su perfume, una fragancia amaderada y costosa, me envolvió, pero debajo de eso pude oler el miedo a ser descubierto, el miedo a que su origen modesto manchara la inmaculada fachada que había construido sobre mis hombros cansados. Me miró desde su altura, con esa arrogancia que yo había confundido tantas veces con confianza, y suspiró con una exasperación teatral. «Mamá, por favor, entiende. No te invité», susurró con una voz sibilante, asegurándose de que los periodistas cercanos no captaran sus palabras, pero clavando cada sílaba en mi pecho como un picahielo. «La familia de Luciana y yo decidimos que tu perfil simplemente no encaja con la imagen de hoy. Mírate. Ese vestido es de otra época. Tu presencia desentona. Por favor, vete. Das pena parada aquí afuera como si esperaras las obras. No nos hagas pasar una vergüenza delante de los Duarte. Esta noche es sobre el futuro. Y tú, francamente, representas un pasado que ya no necesitamos. Vete a casa. Te llamaré la próxima semana si sobra algo de tiempo». El mundo pareció detenerse por un segundo. El ruido de los flashes y las risas se convirtieron en un zumbido sordo y lejano. Detrás de Gabriel vi a los padres de Luciana, los Duarte, cuchicheando entre ellos con copas de champán en la mano. La madre de la novia me lanzó una mirada de arriba a abajo y soltó una risita disimulada detrás de su abanico, mientras un antiguo socio mío, a quien ayudé a evitar la quiebra hace una década, bajaba la mirada avergonzado, fingiendo revisar su reloj. La humillación pública no fue el calor que sube a las mejillas, sino un frío absoluto, un vacío glacial que se instaló en mi estómago. Me di cuenta de que para ellos no era una madre sacrificada, era un obstáculo estético, una mancha en su fotografía perfecta de éxito y linaje aristocrático. Me habían borrado, no por error, sino por diseño, con la misma frialdad con
la que se descarta un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Pero en ese instante de dolor agudo, algo dentro de mí se rompió y se recompuso en una forma diferente, más dura, más afilada. La tristeza de la madre dio paso a la claridad de la inversora que se da cuenta de que ha estado financiando un activo tóxico durante demasiados años. No lloré, no supliqué. Mis dedos buscaron dentro de mi bolso de cuero desgastado, no un pañuelo para secar lágrimas inexistentes, sino mi viejo teléfono celular, un modelo que Gabriel siempre despreciaba por no ser de última generación. La pantalla estaba un poco rayada, pero la aplicación bancaria funcionaba con una precisión letal. Recordé cada dólar, cada turno doble, cada renuncia, y con una calma que me sorprendió incluso a mí, desbloqueé el dispositivo. La indignación contenida se convirtió en mi combustible. Si él quería jugar a las apariencias y al estatus financiero, le daría una lección de economía real que jamás olvidaría. Saqué el teléfono lentamente, sosteniéndolo como si fuera un arma cargada, y lo levanté hasta la altura de sus ojos. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro perplejo, reflejándose en sus pupilas dilatadas. No había fotos familiares en la pantalla, ni mensajes de felicitación. Solo había una interfaz bancaria simple, con un cuadro de diálogo rojo parpadeante que exigía atención inmediata. Mis manos no temblaban, eran firmes como el acero, las mismas manos que habían firmado cheques para su educación bilingüe y sus caprichos tecnológicos durante 3 décadas. Gabriel frunció el ceño, confundido por mi falta de reacción emocional, intentando descifrar qué demonios estaba haciendo su madre, anticuada, con el celular en medio de su expulsión. «Está bien, hijo. Me voy», dije con una voz serena, carente de cualquier temblor, proyectando una autoridad que hizo que un par de guardias cercanos se giraran a mirar. Giré la pantalla hacia él para que pudiera leer claramente el texto en negrita. Solicitud de transferencia de 75.000 ONA USD a Events Deluxe, cancelada por el titular. Vi cómo el color drenaba de su rostro bronceado artificialmente, cómo su boca se abría ligeramente sin emitir sonido, comprendiendo de golpe que el último pago del banquete, el que aseguraba que la comida y la bebida se sirvieran en 30 minutos, acababa de evaporarse en el éter digital. Pero antes de entrar a celebrar con dinero ajeno, no olvides mirar tu teléfono y el saldo de la cuenta, maestra, que por cierto, ya no tiene fondos ilimitados. Di media vuelta con una elegancia que ningún vestido de diseñador podría otorgar, dejando a Gabriel petrificado en la entrada del Palacio de Cristal, que estaba a punto de convertirse en su prisión de cristal. Comencé a caminar hacia mi modesto sedán estacionado lejos del ballet parking, sintiendo la grava crujir bajo mis zapatos cómodos. No miré atrás, ni siquiera cuando escuché el sonido inconfundible que esperaba, el zumbido frenético y continuo del celular de Gabriel vibrando en el bolsillo de su smoking, una notificación tras otra, alertando del colapso financiero de su fantasía. La fiesta estaba a punto de comenzar, pero la música real la estaba tocando yo desde mi aplicación bancaria, y era una melodía de justicia que apenas estaba empezando a sonar. ¿Creía que podía borrarme? Estaba a punto de descubrir que yo no era solo su madre. Yo era el banco central de su vida, y acababa de cerrar la bóveda, mientras el volante de mi viejo sedán vibraba bajo mis manos en el asfalto irregular de la avenida. El silencio dentro del coche se sentía ensordecedor comparado con la música que había dejado atrás. Mis ojos se fijaron en el retrovisor, viendo cómo las luces del salón de fiestas se hacían más pequeñas, pero en mi mente el tiempo se rebobinó violentamente, arrastrándome 25 años atrás. No veía la carretera oscura, veía el vapor denso y grasiento de la cocina industrial del hotel, donde trabajé tras la muerte de mi esposo. Eran las 3 de la mañana de un martes cualquiera, en 1999, y mis manos, rojas e hinchadas por el contacto constante con el agua hirviendo y el detergente industrial, apenas podían sostener el cuchillo para pelar el último saco de 50 kilos de papas. El aire olía a lejía y cebolla frita, un perfume que se impregnaba en mi piel y que ninguna ducha lograba quitar del todo, marcándome como una ciudadana de segunda clase.
En aquel entonces, mi cuerpo de 40 años se movía por pura inercia y desesperación, alimentado por el miedo a que a Gabriel le faltara algo. Aceptaba cada turno doble que me ofrecían, trabajando 16 horas seguidas de pie sobre baldosas resbaladizas, ignorando las varices que empezaban a dibujar mapas de dolor en mis piernas. Cada centavo extra, cada hora extra pagada con recargo nocturno, tenía un destino sagrado e intocable: la matrícula del Colegio Bilingüe San Jorge. Costaba $800 mensuales, una cifra astronómica que representaba el 70% de mi sueldo base, pero era el precio para que Gabriel no fuera el hijo de la cocinera, sino un igual entre los hijos de embajadores y empresarios. Recuerdo guardar los billetes en un sobre manila bajo mi colchón, rezando para que la inflación no devorara el futuro que estaba comprando con mi salud. Llegaba a casa al amanecer, con la espalda gritando en agonía, justo a tiempo para preparar su desayuno y planchar su uniforme azul marino, hasta que los pliegues fueran perfectos, afilados como cuchillas. Lo veía dormir, tan ajeno a mi sacrificio, y me prometía a mí misma que él nunca conocería el olor a grasa rancia, ni la humillación de contar monedas para el autobús. Él era mi proyecto, mi inversión vital, la prueba viviente de que la viudez no nos hundiría en la miseria. «Vas a ser un rey, Gabriel», le susurraba mientras le acomodaba la corbata, ocultando mis manos agrietadas detrás de la espalda para no manchar su camisa, inmaculada. Él salía por la puerta con su mochila de marca, y yo me desplomaba en el sofá por 2 horas antes de volver al segundo trabajo limpiando oficinas, vendiendo mi descanso por su prestigio. El escenario cambió en mi memoria, saltando una década hacia adelante, al momento en que la ambición de Gabriel empezó a exigir más que solo mi sudor. Tenía 25 años y una idea revolucionaria para una startup tecnológica que, según él, nos haría millonarios en 6 meses. Para financiar su visión, me pidió lo impensable: vender el patrimonio que mis padres y mi esposo habían dejado para mi vejez. Eran 3 departamentos pequeños en el centro y una casa de verano, activos sólidos que sumaban $200,000 en valor de mercado. Recuerdo la reunión en la notaría, mi mano temblando sobre la escritura de venta, y a Gabriel a mi lado, no con gratitud, sino con una impaciencia frenética, mirando su reloj inteligente como si mi duda fuera un insulto a su genio empresarial. Vendí todo. Liquidé 40 años de historia familiar en una sola tarde de firmas burocráticas, transfiriendo el capital íntegro a una cuenta corporativa que él controlaba. La promesa era triplicar la inversión en un año. La realidad fue que la empresa quebró en 8 meses, devorada por gastos suntuosos, oficinas de lujo innecesarias y viajes de networking a Miami, que no generaron ni un solo contrato real. Pero lo que más me dolió no fue la pérdida del dinero, sino lo que vino después. Tuve que dejar mi casa propia, la casa donde él creció, porque ya no podía mantenerla sin el respaldo de los alquileres que había vendido. Me mudé a un departamento rentado de 60 metros cuadrados, húmedo y ruidoso, en un barrio periférico donde las sirenas de policía eran la banda sonora nocturna. Gabriel no cargó ni una sola caja durante esa mudanza. Mientras yo empacaba mi vida en cartones reciclados, clasificando recuerdos y vendiendo muebles que no cabían en el nuevo espacio reducido, él estaba demasiado deprimido por su fracaso empresarial, encerrado en la habitación de un amigo, culpando al mercado y a los inversores por no entender su visión. Yo arrastré el sofá por las escaleras con la ayuda de un vecino anciano, sintiendo cada escalón como una confirmación de mi soledad. Él nunca visitó ese departamento rentado. Decía que le deprimía el olor a humedad y que no había buen sitio para estacionar su auto, un vehículo que, irónicamente, yo seguía pagando en cuotas mensuales de $500 para que él pudiera mantener las apariencias en sus entrevistas de trabajo. La memoria más reciente, y quizás la más dolorosa, tiene apenas 6 meses de antigüedad, y es la que cimentó el camino hacia la humillación de esta noche. Ocurrió en la oficina de consultoría que le alquilé el año pasado. Gabriel me citó con urgencia, desplegando una serie de gráficos coloridos y documentos en inglés sobre la mesa de vidrio. Quería mi firma para mover mis fondos de jubilación y los
últimos ahorros líquidos que me quedaban hacia un fondo de optimización fiscal basado en criptomonedas. Cuando intenté leer la letra pequeña del contrato, él me arrebató el papel suavemente, con una sonrisa condescendiente que me heló la sangre. Usó ese tono de voz que se usa con los niños o los ancianos seniles, una mezcla de lástima y frustración contenida. «Mamá, por favor, ya no entiendes de finanzas modernas», me dijo palmeando mi mano con una ternura falsa. «Esto no es como llevar las cuentas de la cocina del hotel. El mundo ha cambiado. Las criptomonedas y el blockchain son demasiado complejos para tu generación. Déjame a mí. Yo sé lo que hago. Si no firmas, la inflación se comerá lo poco que te queda. Confía en mí. Es por tu bien». Me hizo sentir pequeña, obsoleta, una reliquia incapaz de comprender el valor del dinero que yo misma había ganado con sangre. Y firmé. Firmé porque el miedo a ser una carga era más fuerte que mi instinto de conservación. Le entregué el control total de mis cuentas, creyendo que, en el fondo, él quería protegerme. Ahora, conduciendo lejos de su boda, los números fríos y duros de mi inversión maternal flotaban ante mis ojos con una claridad dolorosa. He pasado 12 años consecutivos sin tomar unas vacaciones reales, ni siquiera un fin de semana en la playa, para ahorrar cada centavo. He invertido el 80% de mi patrimonio líquido total en sus proyectos fallidos, sus autos, su ropa y su imagen. He hipotecado mi tranquilidad, mi espacio vital y mi futuro para construir el pedestal sobre el cual él se paró hoy para escupirme en la cara. La matemática del amor incondicional había dado como resultado una bancarrota emocional absoluta. El semáforo frente a mí cambió a rojo y frené con suavidad, sintiendo cómo la ira se asentaba en mi estómago, fría y pesada como una piedra. No era solo dinero, era vida. Eran horas de sueño que nunca recuperaría, dolores de espalda que se habían vuelto crónicos, amistades que descuidé para centrarme en él. La deuda que Gabriel tenía conmigo no se medía solo en dólares, aunque la cifra superaba el $500,000. Se medía en la dignidad que me había robado poco a poco, con cada pedido de dinero disfrazado de necesidad, con cada desprecio disfrazado de consejo. Él creía que yo era una fuente inagotable de recursos y perdón. Miré mis manos sobre el volante, las mismas manos que pelaron papas y firmaron cheques. Ya no temblaban. La tristeza de la madre había sido reemplazada por la frialdad de la auditora. Había pasado décadas construyendo a un hombre que se avergonzaba de mí, financiando la máscara que usaba para engañar al mundo. Pero las máscaras tienen un precio, y el plazo de pago había vencido hace 20 minutos en la puerta de ese salón. La luz del semáforo cambió a verde. Aceleré, no hacia mi casa, sino hacia la siguiente fase de mi plan. El pasado era una factura impaga, y yo estaba a punto de ejecutar el cobro con intereses moratorios. Me detuve un momento en el arcén para respirar, visualizando el mapa de mi sacrificio. 25 años de servidumbre voluntaria habían terminado. La mujer que pelaba papas a las 3 de la mañana había muerto en esa entrada lujosa, asesinada por la ingratitud de su propia creación. Quien conducía ahora era Elena Corbalán, la dueña del dinero, la propietaria de la casa, la titular de las cuentas. Y Elena Corbalán ya no negociaba con amor, negociaba con activos tangibles. La noche era joven, y la verdad estaba oculta en los detalles digitales que mi hijo, en su arrogancia, jamás pensó que yo buscaría. El retorno al pasado había terminado. Era hora de destapar el presente. Todo el desastre comenzó a desenredarse hace exactamente 48 horas, no por una intuición maternal mística, sino por un descuido tecnológico imperdonable de mi hijo. Estaba en su apartamento, un ático alquilado por $3,500 al mes, que yo pagaba puntualmente, esperando a que él terminara de ducharse para discutir los últimos detalles de la logística de la boda. Sobre el sofá de cuero blanco, su tableta brillaba con una luz intermitente, sincronizada en tiempo real con su teléfono celular y su nube personal. Gabriel siempre se jactaba de su ecosistema digital, totalmente integrado, pero olvidó la regla básica de seguridad. Nunca dejes la puerta trasera abierta cuando tienes cadáveres en el sótano.
La pantalla se iluminó con una notificación de WhatsApp, un mensaje de voz de Luciana, amor, de 45 segundos de duración. La curiosidad, o tal vez un instinto de supervivencia que llevaba dormido años, me impulsó a tocar el icono de reproducción. El audio comenzó a sonar con una claridad cristalina en el silencio del salón minimalista, y la voz de Luciana, habitualmente melosa y fingida frente a mí, destilaba un veneno pragmático y cruel. Gabo, amor, escúchame bien, decía ella con un tono de urgencia, con el ruido de fondo de un secador de pelo o un vestidor. Asegúrate de que la vieja firme el traspaso de la casa antes de la ceremonia del sábado. No quiero sorpresas legales después de la luna de miel. Si se pone difícil, recuérdale lo sola que está. Una vez que tengamos el título, podemos iniciar el trámite para la residencia estatal esa misma semana. Le dices que es un spa de reposo o lo que sea, pero necesito esa casa vacía para la renovación. Mis manos se congelaron en el aire, suspendidas sobre la pantalla táctil, como si el dispositivo quemara, mientras mi cerebro luchaba por procesar la traición. No hubo lágrimas inmediatas. El impacto fue tan visceral que mi sistema nervioso saltó directamente al estado de shock y defensa. La vieja, residencia estatal. Esas palabras rebotaron en las paredes de mi cráneo, demoliendo en segundos la imagen del hijo amoroso que solo buscaba optimizar mis recursos. Sentí una náusea profunda, un vacío en el estómago similar a una caída libre, pero me obligué a respirar hondo, contando hasta 10, inhalando la realidad y exhalando la negación. Si ellos planeaban despojarme de todo y encerrarme en un asilo público mientras disfrutaban de mi patrimonio, entonces esto ya no era una familia, era una guerra financiera asimétrica. Y en la guerra, la información es la munición más letal. Aproveché que el agua de la ducha seguía corriendo y desbloqueé el dispositivo con la clave que vi a Gabriel usar 1000 veces, mi fecha de nacimiento. Una ironía final. Accedí inmediatamente a la aplicación bancaria compartida, esa donde yo figuraba como titular, pero él tenía poderes de administración total. Mis ojos, entrenados durante años en balances contables y facturas de proveedores, escanearon los movimientos recientes con una precisión láser, buscando anomalías en el flujo de caja. Lo que encontré no fue un simple desorden administrativo, sino un saqueo sistemático y deliberado. Había una salida de fondos fechada hace 3 semanas por un valor exacto de $25.000, etiquetada bajo el concepto inocente de remodelación cocina mamá. Materiales. Me detuve en seco. Mi cocina no había sido tocada desde 1995. Los azulejos seguían siendo los mismos. El grifo goteaba y la estufa tenía 2 quemadores fallando. ¿A dónde habían ido a parar $25.000 en supuestos materiales de construcción? Minimicé la aplicación del banco y abrí Instagram, buscando el perfil público de Luciana Duarte, la influencer de estilo de 1800, vida que estaba a punto de convertirse en mi nuera. No tuve que buscar demasiado. En una publicación de hace exactamente 20 días, Luciana posaba triunfante frente a un espejo dorado, sosteniendo 2 bolsos de diseñador francés, modelos exclusivos de cuero exótico. El pie de foto rezaba: regalitos preboda, blessed, luxury life, gracias Gabo. Hice un cálculo mental rápido. Esos 2 bolsos sumaban, centavo más, centavo menos, los $25.000 que faltaban en mi cuenta. La remodelación de mi cocina colgaba ahora del brazo de la mujer que planeaba enviarme a un asilo. Tomé capturas de pantalla de todo: el extracto bancario, la foto de Instagram y las fechas coincidentes, guardándolas en una carpeta oculta en la nube. Pero el robo de los bolsos era solo la punta del iceberg. Necesitaba encontrar la prueba de la amenaza mayor, la que mencionaba en el audio: la casa. Entré en su correo electrónico tecleando «notaría» en la barra de búsqueda con dedos que volaban. Sobre el teclado virtual apareció un hilo de correos con el asunto: borrador final, traspaso propiedad Corbalán. Al abrir el archivo adjunto PDF, sentí un frío sepulcral recorrer mi espalda. Era una escritura de donación irrevocable.
un documento legal redactado para que yo cediera la titularidad absoluta de mi casa, valorada en $450,000, a nombre de Gabriel Corbalán, sin cláusula de usufructo vitalicio. Eso significaba que, legalmente, 5 minutos después de firmar, él podría echarme a la calle sin que yo tuviera ningún recurso legal para defenderme. Leí el intercambio de correos con el notario corrupto o negligente que estaba preparando los papeles. Gabriel había escrito: «Prepara todo para el lunes a las 9:00 am. Le diré que es un trámite para el seguro de la casa. Ella firma lo que yo le ponga delante». La fecha estaba marcada en el calendario digital. Lunes, 48 horas después de la boda. La premeditación era escalofriante. No era un impulso. Era un plan maestro ejecutado con frialdad sociópata. Él contaba con mi confianza ciega, con mi hábito de firmar documentos técnicos que él decía que eran para mi beneficio. Descargué el contrato y los correos, enviando una copia inmediata a mi correo seguro y otra al WhatsApp encriptado del doctor Requena, mi antiguo abogado. La siguiente pista surgió al buscar el término residencia en su bandeja de entrada. Encontré un correo de confirmación de visita a Hogar Santa Mónica. Cuidados estatales. No era una residencia privada de lujo. Conocía ese lugar por las noticias locales. Era un centro subvencionado por el gobierno, famoso por el hacinamiento, la falta de personal y las denuncias de abandono a ancianos. El correo adjuntaba un folleto digital y una lista de espera agilizada mediante un pago bajo la mesa. Gabriel no planeaba pagarme un retiro digno con el dinero de la venta de mi casa. Planeaba deshacerse de mí en el lugar más barato posible para maximizar su ganancia líquida. Ver el logotipo de ese lugar lúgubre en la pantalla de su tableta de última generación fue el golpe final a mi corazón de madre. Seguí excavando, impulsada por una furia fría que agudizaba mis sentidos. Entré en la carpeta de facturas boda. Comparé los montos que yo había transferido con los presupuestos reales de los proveedores. Para las flores, yo le había transferido $15,000, basado en un presupuesto que él me mostró en Excel. La factura real de la floristería era de $8,000. Para la música le di $10,000. El contrato con el DJ era por $4,000. En cada ítem, Gabriel había inflado los costos entre un 50 y un 100%, quedándose con la diferencia. Estaba usando su propia boda como un esquema de lavado de dinero para desfalcarme, convirtiendo mi generosidad en su caja chica personal para financiar vicios o deudas que yo desconocía. Sumé rápidamente las diferencias en la calculadora de la tableta. Entre los sobreprecios de la boda, los bolsos disfrazados de reforma y las transferencias hormiga de los últimos meses, Gabriel me había robado cerca de $60,000 en efectivo en menos de un semestre, sin contar el intento de robo de la propiedad inmobiliaria. No era solo un hijo aprovechado. Era un delincuente financiero que operaba bajo el techo de mi amor incondicional. Cada número en esa pantalla era una puñalada, pero también una evidencia forense. Ya no veía a mi pequeño Gabo. Veía a un adversario que debía ser neutralizado antes de que completara su golpe maestro el lunes por la mañana. De repente, escuché el sonido del agua cerrándose en el baño. El tiempo se acababa. Con manos firmes, reenvié el último lote de pruebas al doctor Requena con un mensaje de texto simple. Código rojo. Auditoría total y revocación de poderes. Nos vemos mañana en tu despacho a primera hora. No le digas nada a nadie. Borré el historial de búsqueda de la tableta, cerré las aplicaciones y dejé el dispositivo exactamente en el mismo ángulo, sobre el sofá, asegurándome de que la pantalla estuviera apagada pero tibia al tacto, como si nadie la hubiera tocado. Mi corazón latía desbocado, pero mi rostro se compuso en una máscara de serenidad impasible. Cuando Gabriel salió del baño, secándose el cabello con una toalla y sonriendo con esa despreocupación juvenil, me preguntó si ya me iba. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro de culpa, alguna señal de que todavía quedaba algo de humanidad en él. Solo vi narcisismo y cálculo. Sí, hijo, me voy, le respondí con una suavidad que me sorprendió. Solo estaba pensando en lo mucho que te he dado y en lo importante que es el futuro. Él asintió,
distraído, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia. Salí de su apartamento no como una madre preocupada, sino como una espía que acaba de obtener los códigos nucleares del enemigo. En las 48 horas siguientes, me moví como un fantasma, mientras él pensaba que yo estaba eligiendo mi vestido o peinándome para la boda. Yo estaba sentada en la oficina de caoba del Dr. Requena, imprimiendo correos, certificando capturas de pantalla, ante notario, y redactando actas de revocación. Convertimos el dolor en papel timbrado. Cada lágrima que no derramé se transformó en una cláusula legal blindada. Descubrí que la tristeza tiene un límite, pero la indignación documentada es una fuerza imparable. El doctor Requena, con sus gafas de media luna y su experiencia de 40 años, revisó el material y silbó bajito. «Helena», me dijo, «esto no es solo ingratitud, es intento de estafa y abuso de confianza agravado. Podemos destruirlo». «No quiero destruirlo en privado, Alonso», le respondí, mirando la foto de los bolsos de Luciana una vez más. Él quería espectáculo. Quería una boda de portada de revista. Vamos a darle un espectáculo, pero el guión lo escribo yo. Acordamos la estrategia. Dejar que la boda procediera. Dejar que gastara hasta el último minuto. Dejar que la deuda se acumulara hasta el punto de no retorno. La trampa debía cerrarse cuando el daño fuera irreversible, cuando la humillación fuera pública y total. Esa fue la decisión más difícil de mi vida. Permitir que mi hijo caminara hacia el abismo sin advertirle, porque él mismo había cavado el agujero. Ahora, de vuelta en el presente, dentro de mi auto, esas pruebas digitales ardían en mi memoria y en la carpeta física que reposaba en el asiento del copiloto. El audio de Luciana, los extractos bancarios falsificados, el borrador de la escritura y el folleto del asilo. 4 clavos para el ataúd de su reputación. Sabía exactamente dónde estaban, cómo se veían y qué daño causarían al ser revelados. La implicación práctica era devastadora. Fraude, malversación y conspiración familiar. No eran suposiciones de una madre celosa. Eran hechos verificables, trazables y, sobre todo, filmables. La ciudad pasaba veloz por la ventana, pero yo ya no veía las calles. Veía el cronograma de la noche. Sabía que en este momento, Gabriel estaría saludando a los invitados, bebiendo champán pagado con mi dinero, sintiéndose invencible. No sabía que la transferencia de $75,000 que debía cubrir el banquete ya estaba muerta en el sistema bancario. No sabía que su cuenta maestra estaba congelada. Y no sabía que la mujer a la que echó a la calle estaba a punto de dar la vuelta en la siguiente rotonda para regresar, no como invitada, sino como la dueña absoluta de su destino. Miré el reloj del tablero. Eran las 8:10. El jefe de meseros del Palacio de Cristal estaría intentando pasar la tarjeta de crédito maestra de Gabriel en este preciso instante para autorizar el servicio de la cena. Imaginé el mensaje en el datáfono. Denegada. Imaginé el sudor frío en la frente de Gabriel. Imaginé a Luciana exigiendo explicaciones. Era el momento. La fase de descubrimiento había terminado. La fase de ejecución comenzaba ahora. Giré el volante con decisión en el primer retorno permitido. El motor del viejo sedán rugió, respondiendo a mi determinación. Regresaba al lugar del crimen, armada con la verdad impresa y una auditoría forense que pesaba más que cualquier regalo de bodas. Iba a interrumpir la fiesta. Sí, pero iba a salvar mi vida. La madre sacrificada había quedado atrás en la cocina del hotel hace 25 años. Quien regresaba a la boda era Helena Corbalán y estaba a punto de enseñarles a todos el verdadero costo de la traición. El tráfico de la noche parecía abrirse ante mí, como si el universo conspirara para acelerar mi llegada. Repasé mentalmente el orden de las pruebas. Primero, el dinero. Luego, la mentira. Finalmente, la revelación moral. Todo estaba listo. El doctor Requena me esperaba en una ubicación discreta cerca de la entrada de servicio, con el maletín que contenía la escritura original de la casa, la única que importaba. La escena estaba montada, los actores estaban en su lugar, y el telón estaba a punto de subir para el acto final de esta tragedia griega moderna. Gabriel quería que mirara mi teléfono. Bueno,
Yo lo había mirado, y lo que encontré iba a incendiar su mundo de papel. Cada semáforo en verde era una confirmación. Cada metro que avanzaba hacia el salón aumentaba mi resolución. No sentía miedo, ni duda, solo una claridad cristalina y una sed de justicia que me quemaba la garganta. La noche de su boda sería inolvidable, tal como ellos querían, pero por razones que jamás imaginaron en sus peores pesadillas. Aceleré a fondo. La fiesta había terminado antes de empezar. La noche en que descubrí la traición de mi hijo fue la más larga y silenciosa de mi vida. Una vigilia forzada donde el sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Sentada en la oscuridad de mi cocina alquilada, con el zumbido constante del refrigerador viejo como única compañía, tracé mentalmente el mapa de mi contraofensiva. No podía permitirme el lujo de una confrontación emocional desordenada. Gabriel era experto en manipular mis sentimientos, en convertir mis lágrimas en debilidad y mis reclamos en histeria senil. Si quería sobrevivir a esto, tenía que dejar de pensar como su madre y empezar a pensar como la empresaria que fui antes de sacrificarlo todo. Necesitaba frialdad, precisión quirúrgica y, sobre todo, un plan blindado que no dejara margen para el error ni para el perdón barato. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, yo redacté mi propia declaración de independencia en un cuaderno de notas amarillo, marcando los pasos con una tinta negra que parecía sangre seca. A las 8 en punto de la mañana siguiente, 48 horas antes de la boda, hice la primera y más importante llamada telefónica desde un teléfono público, por pura paranoia de que mis dispositivos estuvieran comprometidos. Marqué el número privado del doctor Alonso Requena, mi abogado de confianza desde hacía 30 años, un hombre que conocía los secretos de la familia mejor que nadie. Su voz ronca contestó al tercer tono, y sin preámbulos, le dije: «Alonso, es un código rojo. Necesito una auditoría forense inmediata y la revocación total de poderes. Gabriel me ha estado robando y planea incapacitarme legalmente el lunes». Hubo un silencio denso al otro lado de la línea, seguido por el sonido inconfundible de una silla de cuero, rechinando al enderezarse. «Te espero en mi despacho en 1 hora, Elena. Trae todo lo que tengas. Entrarás por la puerta trasera. Nadie debe saber que nos hemos reunido antes del sábado». Regresé a mi departamento con el corazón latiendo en la garganta para recolectar la evidencia física que guardaba celosamente bajo las tablas sueltas del armario del dormitorio. Allí, en una caja de metal ignífuga, descansaba la escritura original de la casa familiar, el Santo Grial, que Gabriel y Luciana codiciaban con tanta desesperación. Él me había pedido ese documento 1000 veces bajo la excusa de escanearlo para el seguro, pero mi instinto, esa pequeña voz que ignoré tantas veces, me había impedido entregárselo. Saqué el documento, amarillento por el tiempo pero legalmente vigente, y lo metí en un sobre de Manila junto con las copias impresas de los correos electrónicos interceptados y las capturas de pantalla de los bolsos de lujo. Sentí el peso de esos papeles en mis manos. No eran solo celulosa y tinta, eran la munición con la que defendería mi dignidad y mi techo. El despacho del doctor Requena olía a tabaco de pipa y libros antiguos, un santuario de madera y cuero, donde el tiempo parecía detenerse. Alonso me recibió sin sonrisas, con la gravedad de un general en tiempos de guerra, y extendió sobre su escritorio inmenso los documentos de revocación de poderes que su secretaria ya había redactado. Al firmar esto, Elena, congelamos su capacidad legal para actuar en tu nombre instantáneamente, me explicó, señalando la línea punteada con un bolígrafo Montblanc. Pero debemos ser estratégicos. Si notificamos al banco ahora mismo, él se enterará por una alerta y cancelará la boda para confrontarte en privado, donde tiene ventaja psicológica. Mi sugerencia es notificar la revocación con fecha y hora diferida, efectivo el sábado, a las 20:00 horas. Entendí la jugada al instante. Dejar que se ahorcara con su propia cuerda, permitiendo que la deuda de la fiesta cayera sobre sus hombros, justo cuando ya no tuviera acceso a mi respaldo. Pasamos las siguientes 4 horas con un contador forense que Alonso trajo de urgencia, diseccionando los movimientos de mis cuentas en los últimos 3 años. Fue
Una autopsia financiera dolorosa. Vimos transferencias hormiga de $500 semanales hacia una cuenta de apuestas online, pagos de alquiler de un auto deportivo que él decía que era de la empresa, y cenas en restaurantes con estrellas Michelin, cargadas como gastos médicos de mamá. Cada línea del extracto bancario era una bofetada a mi confianza, una prueba irrefutable de que mi hijo no solo era un mal administrador, sino un depredador sistemático. El contador levantó la vista, ajustándose las gafas, y dijo con tono neutro: «Señora Corbalán, la hemorragia es crítica. Si no cortamos el flujo hoy, usted estará en la indigencia técnica en 6 meses». Asentí, tragando la bilis, y di la orden de preparar los bloqueos. Mientras revisábamos los papeles, Alonso encontró algo que me heló la sangre: el borrador del contrato de la residencia estatal. Hizo un par de llamadas discretas a sus contactos en el sistema de salud y confirmó lo peor. «No es una residencia de retiro, Elena», me dijo con voz suave, poniendo una mano sobre mi hombro. «Es un centro de cuidados paliativos para indigentes. La solicitud está marcada como ingreso involuntario por demencia senil, avalada por un psiquiatra amigo de la familia Duarte». Sentí cómo el aire salía de mis pulmones. Gabriel no solo quería mi dinero. Estaba dispuesto a fabricar un diagnóstico médico para anularme como persona y encerrarme hasta mi muerte. La traición había escalado de lo financiero a lo criminal. En ese momento, cualquier rastro de culpa materna que me quedara se evaporó por completo. Diseñamos entonces la trampa perfecta, una coreografía de tiempos y movimientos. Yo asistiría a la boda como estaba previsto. Llevaría mi teléfono celular con la aplicación bancaria abierta en segundo plano. El doctor Requena estaría estacionado cerca del lugar con un notario público y la documentación física lista para ser notificada. La condición era simple y brutal. Le daría a Gabriel una última oportunidad, una prueba moral definitiva. Si al llegar a la boda él me recibía con respeto, si me daba mi lugar como madre y matriarca, yo detendría el proceso, lo llevaría a terapia y trataríamos de arreglar esto en privado. Pero si me humillaba, si me negaba la entrada o me escondía, yo presionaría el botón de cancelar transferencia y desataría el infierno legal sobre su cabeza ante toda su audiencia. El viernes, 24 horas antes del evento, fue un día de silencio sepulcral. Gabriel no me llamó ni una sola vez. No hubo un «Mamá, ¿necesitas transporte?», ni un «¿Cómo estás?». Solo silencio. Yo me quedé en casa, fingiendo normalidad por si él decidía aparecer, planchando el vestido gris que usaría para el juicio final. Cada hora que pasaba sin noticias suyas confirmaba mi teoría. Para él, yo ya no existía más que como una cuenta bancaria a la que saquear. A las 6 de la tarde, recibí una notificación automática de su agenda compartida. Cena ensayo con los Duarte. No estaba invitada. Comí un sándwich sola en mi cocina, mirando el reloj, sintiendo cómo la determinación se endurecía dentro de mí como cemento fraguando. La soledad se convirtió en mi armadura. El sábado por la mañana me desperté con una calma sobrenatural. Me vestí despacio, eligiendo mis accesorios con cuidado. No joyas ostentosas, sino piezas sobrias que proyectaran dignidad. Me maquillé para ocultar las ojeras de las noches sin dormir y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía miedo. Guardé el teléfono en el bolso, asegurándome de que la batería estuviera al 100%. También guardé una copia simple de la escritura de la casa, por si acaso. Antes de salir, verifiqué el saldo de la cuenta maestra por última vez. $180.000 disponibles, de los cuales 75.000 estaban programados para salir automáticamente a las 20:30 horas si yo no intervenía. Tenía el poder de detenerlo o de destruirlo en la palma de mi mano. El viaje hacia el Palacio de 1800 Cristal fue una experiencia surrealista. Conducía mi auto modesto rodeada de limusinas y vehículos de lujo que se dirigían al mismo destino. Veía las caras de los invitados en los otros autos, riendo, expectantes, ajenos al drama que estaba a punto de estallar. Yo iba rezando, en un susurro casi inaudible, pidiéndole a Dios, al destino o a quien fuera que escuchara, que Gabriel me abrazara. «Por favor, hijo, dame una razón para no hacerlo», repetía. Solo una sonrisa, un gesto de cariño y
Olvidaré la auditoría por hoy. Era una súplica desesperada de una madre que se resistía a aceptar la monstruosidad de su propio hijo, aferrándose a un hilo de esperanza tan delgado como una tela de araña. Llegué al estacionamiento y vi la opulencia desmedida del lugar. Flores por todas partes, alfombras rojas, música de cuarteto de cuerdas en vivo. Todo pagado con mi esfuerzo, con mi vida. Bajé del auto y caminé hacia la entrada, sintiendo las miradas de desdén de los acomodadores. Y entonces ocurrió. El encuentro en la puerta, la humillación, las palabras crueles de Gabriel. Yo no te invité. En ese instante preciso, el hilo de esperanza se rompió. La prueba moral había fallado estrepitosamente. Él había elegido su camino. Mi corazón se cerró como una caja fuerte, y mi mente se enfocó exclusivamente en la ejecución del plan. No hubo duda, solo acción. Cuando me di la vuelta tras su rechazo y saqué el celular, no fue un acto impulsivo, fue el paso 4 de un protocolo ensayado. Mis dedos se movieron con memoria muscular sobre la pantalla táctil. Abrí la aplicación, seleccioné la transferencia programada a Events Deluxe y pulsé el botón rojo de Cancelar y bloquear destinatario. El sistema me pidió una confirmación biométrica. Puse mi huella dactilar sin temblar. Transacción cancelada. Fondos retenidos. La pantalla brilló con la confirmación. En ese microsegundo, la boda pasó de ser un evento social a ser una estafa masiva impaga. El dinero se quedó conmigo. La deuda se quedó con él. Caminé hacia mi auto mientras el teléfono de Gabriel comenzaba a vibrar, sabiendo que acababa de detonar la bomba. Me subí a mi vehículo, cerré la puerta para aislarme del ruido exterior y marqué el número de Alonso. «Está hecho», dije con voz firme. «Me echó. Ejecuta la fase 2. Notifica al banco el bloqueo total de tarjetas y ven con la escritura. Voy a dar una vuelta a la manzana y regreso en 10 minutos». Alonso respondió con un «Entendido. Voy para allá». Inmediato. Colgué y me quedé mirando el volante por un segundo, respirando hondo. No sentía alegría, sentía la satisfacción sombría del deber cumplido. La lección había comenzado. Conduje despacio, dando tiempo a que el caos financiero se propagara dentro del salón. Sabía exactamente lo que estaba pasando. El maître intentaría cobrar el saldo antes de servir el plato principal, como estipulaba el contrato estricto del lugar. La tarjeta de Gabriel sería rechazada. Intentaría con otra. Rechazada. Intentaría llamar al banco. Bloqueado. La vergüenza empezaría a subir por su cuello como una marea roja. Los suegros empezarían a preguntar. Luciana empezaría a entrar en pánico. Y en medio de ese torbellino, cuando la desesperación fuera máxima, yo reaparecería. No como la madre expulsada, sino como la salvadora potencial que ahora tenía el control absoluto de la narrativa. Di la vuelta en la rotonda y me dirigí de nuevo hacia la entrada. Pero esta vez no fui al estacionamiento general. Me dirigí a la zona de acceso VIP, donde vi el coche negro del doctor Requena, esperando con las luces encendidas. Él estaba de pie junto a la puerta del copiloto, sosteniendo su maletín de cuero, gastado como si fuera un escudo. Al verme llegar, asintió con la cabeza. Una señal silenciosa de respeto y solidaridad. Estacioné mi coche barato justo al lado de un Ferrari alquilado. Una declaración visual de que las jerarquías habían cambiado. Bajé del auto y el aire de la noche me pareció diferente, más limpio, más nítido. Alonso me tendió una carpeta azul marino. «Aquí está todo, Elena. La escritura original, el acta notarial de los mensajes de audio y la auditoría impresa. ¿Estás lista para entrar?» Tomé la carpeta y sentí su textura rugosa bajo mis dedos. «Más que lista, Alonso», respondí, alisando mi vestido una vez más. «Vamos a entrar. Tengo una tostada que hacer y una casa que recuperar». Caminamos juntos hacia las grandes puertas de cristal, que ahora parecían menos intimidantes y más transparentes. Podía ver el movimiento agitado dentro, los meseros detenidos con las bandejas en la mano, los grupos de invitados murmurando. La música había cesado. El silencio de la incertidumbre reinaba en el salón. Era el escenario perfecto. El doctor Requena me ofreció su brazo, caballeroso y leal. Lo tomé, irguiendo la espalda hasta alcanzar mi estatura completa. Ya no era la viuda que pelaba papas, era la matriarca que venía a poner orden en su casa. Los guardias de seguridad
Los mismos que me habían visto ser expulsada hace 20 minutos. Nos miraron confundidos. Uno de ellos dio un paso adelante para detenernos, pero Alonso lo fulminó con una mirada y le mostró su credencial del colegio de abogados. Estamos aquí por un asunto legal urgente, relacionado con la propiedad del inmueble y la solvencia del evento. Si nos impide el paso, será cómplice de fraude. El guardia dudó y se apartó. Las puertas se abrieron ante nosotros automáticamente. El sonido de nuestros pasos resonó en el vestíbulo de mármol. A medida que nos acercábamos al salón principal, repasé mentalmente mis líneas. No habría gritos, no habría llanto, solo hechos, cifras y consecuencias. Tenía 21 párrafos de historia detrás de mí, 25 años de sacrificio y 48 horas de preparación estratégica. Estaba entrando en la boca del lobo, pero esta vez yo era quien tenía los colmillos. La venganza fría estaba servida y estaba a punto de entregarla personalmente en bandeja de plata, justo en medio de su banquete fallido. Nos detuvimos un momento antes de cruzar el umbral final hacia la pista de baile. Miré a Alonso y él me guiñó un ojo. «Es tu momento, Helena», susurró. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire acondicionado del hotel de lujo, y empujé la última puerta doble. La luz de los candelabros me golpeó la cara y 300 pares de ojos se giraron hacia nosotros. Gabriel estaba en el centro de la pista, pálido y sudoroso, discutiendo con el gerente. Al verme, se quedó helado. Sonreí, una sonrisa pequeña y terrible. El juego había terminado. Ya que mate. La atmósfera dentro del salón principal era densa, casi irrespirable, cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara bajo la seda fría de mi vestido. Al cruzar el umbral, el murmullo de 300 personas se extinguió de golpe, reemplazado por un silencio sepulcral que amplificaba el sonido rítmico de mis tacones golpeando el mármol pulido. No entré con la cabeza baja de una invitada indeseada, sino con la postura erguida de quien inspecciona una propiedad que le pertenece por derecho. A mi lado, el doctor Requena avanzaba con la solidez de un rompehielos, su presencia emanando una autoridad legal que incomodaba a los invitados más cercanos a la puerta. Podía sentir las miradas clavándose en mi espalda, una mezcla de curiosidad mórbida y desconcierto. Todos sabían que la madre del novio había sido expulsada hacía menos de una hora, y su regreso, flanqueada por un abogado y con un semblante de juez, desafiaba cualquier guión social preestablecido para una boda de alta sociedad. Gabriel se separó del gerente del salón, con quien discutía acaloradamente cerca de la mesa de los novios, y caminó hacia mí con pasos rápidos y erráticos. Su rostro, que antes irradiaba arrogancia, ahora estaba cubierto por una fina capa de sudor que brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal, y su pajarita de seda negra estaba ligeramente torcida, un detalle minúsculo que delataba su desmoronamiento interno. Sus ojos inyectados en sangre iban de mí al doctor Requena, tratando de procesar la amenaza que representábamos. Al llegar a mi altura, no me abrazó ni me saludó. Invadió mi espacio personal con una agresividad contenida, bajando la voz a un susurro sibilante para que los invitados de las mesas VIP, situadas a escasos 5 metros, no escucharan el veneno que estaba a punto de escupir. «¿Qué demonios haces aquí, mamá?», siseó entre dientes, forzando una sonrisa tensa para la galería, mientras sus dedos se cerraban con fuerza sobre mi antebrazo, apretando lo suficiente para dejar marca. «Te dije que te largaras, y ahora vuelves con tu abogado. ¿Estás tratando de arruinarme? ¿Sabes lo que está pasando? Las tarjetas no pasan. El sistema del banco debe haberse caído. Y tú vienes a montar un numerito. Vete ahora mismo antes de que llame a seguridad de nuevo y te saquen a rastras. Esto es un malentendido técnico. No tu oportunidad para ser el centro de atención». Me solté de su agarre con un movimiento seco y preciso, sacudiendo mi brazo como si me hubiera tocado algo sucio. No retrocedí ni un milímetro. Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada de pánico con una serenidad glacial que pareció desestabilizarlo más que cualquier grito. Mi voz salió clara, modulada, sin susurros, proyectándose lo suficiente para que los padres de Luciana, sentados en la mesa principal,
pudieran captar fragmentos de mi respuesta. La dinámica había cambiado. Él ya no era el director de la orquesta y yo ya no tocaba su melodía. No es un error técnico, Gabriel. Es una corrección financiera, dije, y vi cómo sus pupilas se dilataban al comprender el doble sentido. Me pediste que me fuera, y lo hice, pero olvidaste que quien paga la orquesta elige la música. El bloqueo de los fondos no fue un accidente del sistema, fue una decisión ejecutiva. Y en cuanto a seguridad, hice una pausa deliberada, girando levemente la cabeza hacia el doctor Requena. Creo que Alonso tiene un documento en su maletín que explica muy claramente quién tiene el derecho legal de estar en este edificio y quién es, en realidad, un invitado insolvente en mi fiesta. Antes de que Gabriel pudiera replicar, Luciana apareció a su lado como una exhalación de tul blanco y encaje francés, con el rostro desfigurado por la furia. No me miró a mí, sino a su prometido, ignorando mi presencia con ese desdén ensayado que había perfeccionado durante años. «Gabo, ¿qué está pasando?», exigió, con un tono de voz que rozaba la histeria. «El gerente dice que van a retirar la comida si no se liquida la factura en 5 minutos. Mis padres están preguntando por qué no sirven el champán. Haz algo y saca a esta mujer de aquí. Me está poniendo nerviosa». Su preocupación no era la crisis de su futuro esposo, sino la interrupción de su servicio de catering de $300 por plato. El gerente del Palacio de Cristal, un hombre calvo y meticuloso llamado señor Valdés, se unió al círculo tenso que formábamos en medio de la pista. Sostenía una terminal de punto de venta en una mano y una factura impresa en la otra. Visiblemente incómodo, pero profesionalmente inflexible. Ignoró a Gabriel y a Luciana y se dirigió directamente a mí. Fue una pequeña victoria, un cambio sutil en la jerarquía de la sala que no pasó desapercibido para nadie. Valdés sabía quién había firmado los cheques anteriores. Su instinto comercial le indicaba quién era la verdadera fuente de solvencia en esa familia desmoronada. «Señora Corvalán», dijo Valdés con una inclinación de cabeza respetuosa, dándome la espalda a los novios. «Lamento interrumpir, pero tenemos un problema crítico. El saldo pendiente de $75,000 ha sido rechazado por el banco emisor 3 veces consecutivas bajo el código bloqueo de titular. Según nuestras políticas, si no se liquida el total antes de las 8:30, debemos detener el servicio y comenzar el desmontaje. El personal de cocina ya ha parado el emplatado del plato principal. Necesito instrucciones o un medio de pago alternativo inmediato». Gabriel intentó recuperar el control, interponiéndose entre el gerente y yo con una desesperación patética. «Valdés, te dije que es un error de la app. Mañana a primera hora tendrás la transferencia. Soy Gabriel Corvalán. He traído a la élite de la ciudad a tu salón. No puedes hacerme esto por un retraso administrativo». Su voz se quebró, ligeramente al final, revelando la fragilidad de su posición. Estaba tratando de pagar una deuda real con capital social imaginario, una moneda que en el mundo de los negocios no tiene valor alguno frente a una factura vencida. El gerente lo miró con la frialdad de quien ha escuchado 1000 excusas similares. «Señor Corvalán, el contrato es claro. Pago total antes del evento. Sin fondos, no hay servicio. No aceptamos promesas». Luego volvió su atención hacia mí, esperanzado. «Señora Corvalán, ¿desea usted autorizar el pago con otra tarjeta para que la boda continúe?». El silencio que siguió a su pregunta fue absoluto. 300 invitados contenían la respiración. Gabriel me miró, y por primera vez en años vi una súplica real en sus ojos. No era amor, era terror. Terror a la vergüenza pública, a perder su estatus, a ser expuesto como un fraude. Sonreí suavemente, con una tristeza infinita, y negué con la cabeza. «No, señor Valdés, no voy a autorizar ningún pago. De hecho, le sugiero que ordene a su personal que recoja las botellas de vino de las mesas antes de que se abran. No quisiera que su empresa sufriera pérdidas por consumir productos que nadie aquí puede pagar». La orden cayó como una guillotina. El gerente asintió, hizo una señal discreta a su jefe de meseros, y en cuestión de segundos, la maquinaria del servicio se detuvo por completo. Los camareros retrocedieron hacia las sombras,
llevándose las bandejas de canapés. La fiesta había muerto oficialmente. Ahora solo quedaba el velorio. Luciana soltó un grito ahogado y se volvió hacia Gabriel, golpeándole el pecho con sus puños cerrados, olvidando toda compostura. «Me dijiste que todo estaba pagado. Eres un inútil. Mis padres están mirando». La escena atrajo la atención de los Senres Duarte, que se levantaron de su mesa presidencial con rostros de indignación suprema y comenzaron a caminar hacia nosotros como una tormenta que se avecina. El cerco se estrechaba. La pequeña victoria de detener el servicio había cambiado la dinámica. Ya no era una boda, era una escena del crimen financiero, y el cadáver estaba a la vista de todos. En ese momento de caos creciente, el doctor Requena dio un paso adelante y me entregó el micrófono inalámbrico que había tomado discretamente de la mesa del DJ durante la confusión. El peso del aparato en mi mano se sintió familiar y poderoso. Gabriel vio el movimiento y palideció aún más, entendiendo que el bloqueo de la tarjeta era solo el aperitivo. «Mamá, no te atrevas», susurró, pero su voz ya no tenía fuerza. Miré a la multitud, a los rostros expectantes, a los chismosos, a los amigos falsos y a los familiares lejanos. Miré las decoraciones florales que costaron más que mi primer auto y los candelabros que iluminaban la farsa de mi hijo. Sentí una calma absoluta. Había llegado el momento de elevar la apuesta. El reverso intermediario había expuesto la falta de dinero, pero el clímax expondría la falta de moral. «Damas y caballeros», dije, y mi voz ya amplificada resonó en el salón cavernoso, cortando el aire viciado. «Lamento la interrupción de su cena. Parece que hay una confusión sobre quién paga realmente esta fiesta y a qué costo. Y ya que estamos todos reunidos, creo que es el momento perfecto para una auditoría de transparencia». Caminé hacia el centro de la pista, dejando a Gabriel y Luciana atrás, pequeños y derrotados, y preparé el escenario para la verdad devastadora que estaba a punto de liberar. La noche apenas comenzaba. El señor Roberto Duarte, padre de la novia y magnate local de la construcción, se abrió paso entre la multitud congelada como un buque rompehielos, con el rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza e ira contenida. Su esposa, una mujer que parecía hecha de porcelana y prejuicios, los seguía de cerca, abanicándose frenéticamente mientras miraba con horror los platos vacíos y a los camareros retirándose. Duarte se plantó frente a mí, ignorando a su yerno, y me apuntó con un dedo acusador, sus anillos de oro destellando bajo la luz artificial. «¿Se puede saber qué significa este espectáculo, señora Corbalán?», bramó con una voz acostumbrada a dar órdenes en obras ruidosas. «Mis invitados están esperando. Mi hija está llorando. Si esto es una disputa doméstica por dinero, le sugiero que firme el cheque y lo discuta en terapia. Pero no arruine la noche más importante de nuestra familia». Sostuve el micrófono con firmeza, sintiendo el metal frío contra mi palma, y miré al señor Duarte con una calma que lo desarmó momentáneamente. A mi lado, el doctor Requena abrió su maletín con un chasquido seco que resonó en el silencio del salón, extrayendo una serie de documentos ampliados y montados sobre cartulina rígida, preparados para ser visibles, incluso desde las mesas del fondo. «No es una disputa doméstica, señor Duarte. Es una presentación de resultados corporativos», respondí, mi voz amplificada llenando cada rincón del espacio. «Usted es un hombre de negocios. Entiende la importancia de la debida diligencia. Su familia está a punto de fusionarse con la mía, y creo que tiene derecho a ver los estados financieros reales de esa fusión antes de que sea irreversible». Gabriel intentó abalanzarse hacia mí para arrancar el micrófono de mis manos, gritando: «¡Basta, mamá, estás loca!». Pero dos guardias de seguridad, alertados por la tensión y quizás intuyendo quién pagaría sus salarios esa noche, se interpusieron sutilmente en su camino. «La verdad duele, Gabriel, pero libera», dije, y asentí hacia el doctor Requena. Él levantó el primer panel, una impresión gigante de dos imágenes comparativas. A la izquierda, el extracto bancario con la salida de $25,000, etiquetada como «Materiales Cocina». A la derecha, la foto de Instagram de Luciana con los bolsos Hermès y el hashtag «Cracker Regalitos Preboda»,
Un murmullo recorrió la sala como una ola. Las miradas oscilaron entre la pantalla improvisada y los bolsos que, irónicamente, descansaban en la silla de honor de la novia. Evidencia número 1. Malversación de fondos, anuncié con tono judicial. Mi hijo les dijo que yo era una mujer tacaña que no quería ayudar. La realidad es que financié la remodelación de una cocina que nunca existió. Dinero que terminó colgado del brazo de su hija, señor Duarte. $25.000 robados a una viuda para comprar estatus en cuero francés. Luciana se cubrió la boca con las manos, sus ojos desorbitados, mientras su madre soltaba un «Dios mío» audible. «Eso es mentira. Es un regalo que ella aprobó», chilló Luciana, pero su voz carecía de convicción. No le di tiempo a respirar. El doctor Requena levantó el segundo panel, una tabla comparativa de las facturas de la boda. En una columna, los montos transferidos por mí. En la otra, los costos reales de los proveedores. Las diferencias estaban resaltadas en rojo brillante. Evidencia número 2. Fraude sistemático. Continué, señalando los números. Gabriel me cobró $15.000 por flores que costaron $8.000. Me cobró $10.000 por música que costó $4.000. Ha estado usando su propia boda como una operación de lavado de dinero para desfalcar a su madre. Cada centro de mesa que ven aquí tiene un sobreprecio del 100% que fue directo a su bolsillo. La vergüenza de Gabriel era física. Se encogía sobre sí mismo, incapaz de sostener la mirada de sus suegros ni de sus amigos de la alta sociedad. Los invitados comenzaron a sacar sus propios teléfonos, no para grabar la fiesta, sino el escándalo. El niño de oro se estaba derritiendo ante sus ojos. El señor Duarte miró a Gabriel con un desprecio absoluto, el tipo de mirada que se reserva para un socio que te ha estafado, y luego miró a su hija, esperando una explicación que no llegaba. Pero yo no había terminado. Faltaba la estocada al corazón de la trama. Pero el dinero va y viene, señor Duarte. La moral es lo que define el linaje, dije, bajando el tono para atraerlos más hacia la narrativa. Ustedes creen que Gabriel se casa por amor. Yo también quería creerlo. Pero mi hijo no solo quería mi dinero presente, quería mi patrimonio futuro y mi desaparición. Hice una señal, y el doctor Requena me pasó la escritura original de la casa, el documento amarillento con los sellos oficiales. La levanté en el aire como si fuera una sentencia de muerte. Esta es la escritura de mi casa. La casa donde Gabriel creció. El único techo que tengo, expliqué, mi voz temblando levemente por primera vez, no por miedo, sino por dolor. Gabriel les dijo que yo se la regalaría como regalo de bodas. Lo que no les dijo es que preparó una escritura de donación irrevocable a mis espaldas, programada para ser firmada bajo engaño, este lunes a las 9 de la mañana. Su plan era dejarme en la calle 48 horas después de decir, sí, acepto. Es por el seguro, mamá. Estás tergiversando todo, gritó Gabriel, con la voz rota, intentando una última defensa desesperada. Todo era para cuidarte. La multitud estaba dividida. Algunos parecían horrorizados, otros, escépticos. Necesitaban el golpe final, la prueba que no admitiera interpretación. Necesitaban escuchar la voz del monstruo. ¿Cuidarme?, repetí con ironía amarga. Saqué mi celular y lo acerqué al micrófono. El silencio en el salón era tal que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. ¿Por qué no dejamos que la novia nos explique su definición de cuidado? Busqué el archivo de audio, ese que había escuchado en bucle durante 2 días, y presioné play. La voz de Luciana estalló en los altavoces de alta fidelidad del salón, clara, nítida y devastadora. Gabo, amor, escúchame bien. Asegúrate de que la vieja firme el traspaso de la casa antes de la boda. Una vez que tengamos el título, podemos iniciar el trámite para la residencia estatal esa misma semana. Le dices que es un spa de reposo. Necesito esa casa vacía para la renovación. El efecto fue nuclear. La señora Duarte se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas, llevándose una mano al pecho. El señor Duarte se puso pálido, mirando a su hija como si fuera una desconocida. Los amigos de la pareja, esos que habían brindado con ellos minutos antes, retrocedieron físicamente, creando un círculo vacío alrededor de los novios.
Luciana estaba paralizada, con la boca abierta, incapaz de negar su propia voz grabada. La máscara de la socialité perfecta se había caído, revelando la codicia vulgar que había debajo. Apagué el audio y guardé el celular. Ya no había nada que probar. La verdad flotaba en el aire, pesada y tóxica. Gabriel miraba al suelo, derrotado, sabiendo que no había mentira que pudiera cubrir eso. Me dirigí a él por última vez, no como madre, sino como acreedora. Ahí lo tienen, dije, rompiendo el hechizo de silencio. No soy una madre loca, soy una víctima que se ha defendido. Y ahora vamos a ajustar las cuentas finales. Me giré hacia el gerente del hotel, que observaba la escena con una mezcla de fascinación y pánico profesional. Señor Valdés, como le dije, no pagaré la factura. La fiesta se cancela por insolvencia moral y financiera. Luego me volví hacia Gabriel y Luciana, enumerando las consecuencias con los dedos. Una tríada de castigos inmediatos que desmantelaban su vida en tiempo real. 1. El dinero, comencé, implacable. Los $75.000 del banquete están bloqueados. La deuda es toda tuya, Gabriel. Tienes 300 invitados testigos y un contrato a tu nombre. Arréglatelas con el señor Duarte o lava platos el resto de tu vida. No es mi problema. 2. La casa, continué, levantando la escritura una vez más antes de entregársela al doctor Requena para su custodia. El lunes a las 9 no habrá firma. Habrá un cambio de cerraduras. Tienen 24 horas para sacar sus cosas de mi propiedad. Si encuentro una sola caja suya el domingo a mediodía, llamaré a la policía por allanamiento. 3. Los lujos, finalicé, mirando directamente a Gabriel. Las llaves del auto deportivo que conduces. Está a mi nombre, el leasing lo pago yo. Lo quiero ahora mismo. Extendí la mano con la palma abierta, esperando. Gabriel dudó un segundo, mirando a su alrededor, buscando una salida, pero solo encontró miradas de juicio. Temblando, metió la mano en su bolsillo y sacó el llavero. Lo dejó caer en mi mano. El sonido metálico de las llaves chocando contra mi palma fue el único aplauso que recibí, y fue suficiente. «Que tengan una buena noche», dije, dándoles la espalda. Hice una señal al doctor Requena y comenzamos a caminar hacia la salida. La multitud se abrió ante nosotros como el mar rojo, apartándose con una mezcla de miedo y respeto. Detrás de mí, escuché el primer grito de recriminación del señor Duarte hacia Gabriel, seguido por el llanto histérico de Luciana. El caos estallaba, pero yo ya no era parte de él. Caminaba hacia la puerta, hacia el aire fresco, hacia mi libertad. La boda había terminado. Mi vida acababa de empezar. Las pesadas puertas de cristal del Palacio de Cristal se cerraron a nuestras espaldas con un siseo neumático, amortiguando instantáneamente los gritos de recriminación y el caos que habíamos dejado dentro. El aire de la noche, fresco y limpio, golpeó mi rostro como una bendición, limpiando el olor a perfume caro y traición que se había adherido a mi piel durante la última hora. El doctor Requena caminaba a mi lado en silencio, respetando el momento, pero pude ver una leve sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro cansado mientras ajustaba su maletín. No hubo celebraciones estridentes ni choques de manos. Nuestra victoria era solemne, el tipo de triunfo que se siente en los huesos más que en la piel. Al llegar a mi viejo sedán, me detuve un segundo para mirar hacia el edificio iluminado, sabiendo que allí dentro, la vida que mi hijo había construido sobre mentiras se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, mientras yo, por primera vez en décadas, estaba entera. El trayecto de regreso a casa fue una experiencia casi religiosa, acompañada únicamente por el zumbido constante de los neumáticos sobre el asfalto y el latido rítmico de mi propio corazón, recuperando su compás natural. Miré el asiento del copiloto, donde descansaban las llaves del auto deportivo de Gabriel y la carpeta azul con la escritura de mi casa, 2 trofeos físicos de una guerra que no busqué, pero que había ganado decisivamente. No sentía culpa, una emoción que me había acompañado como una sombra durante 25 años de maternidad, sacrificada. En su lugar, sentía una ligereza desconocida,
como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto desde 1999. La ciudad pasaba por la ventana, ajena a mi drama, pero yo la veía con ojos nuevos. Ya no era el escenario de mis luchas laborales, sino el paisaje de mi libertad recién adquirida. Llegué a mi casa, esa propiedad de $450,000 que casi pierdo por un tecnicismo legal y un exceso de confianza materna, justo cuando el reloj del tablero marcaba la medianoche. Entré con reverencia, encendiendo las luces una por una, recorriendo el pasillo como si fuera la primera vez que lo pisaba. Todo estaba tal como lo había dejado, pero la energía había cambiado. Ya no era un activo en disputa, era mi santuario inviolable. Me senté en el sofá de la sala, ese mueble viejo que Gabriel quería tirar a la basura, y me permití llorar durante exactamente 10 minutos. No lloraba por el dinero, ni por la vergüenza pública. Lloraba el duelo por el hijo que creí tener y que había muerto esa noche en la pista de baile. Luego, me sequé las lágrimas, me preparé una taza de té y llamé al servicio de cerrajería de emergencia 24 horas, programando la visita para las 7 de la mañana del domingo. El domingo amaneció gris y frío, pero dentro de mi casa, la actividad era frenética y decidida. El cerrajero, un hombre corpulento y eficiente, llegó puntualmente a las 7 y comenzó a taladrar el bombín de la puerta principal, el sonido del metal cediendo, actuando como una música de fondo para mi nueva vida, mientras él instalaba una cerradura de alta seguridad con control biométrico. Yo empaquetaba las pertenencias que Gabriel aún tenía en su antigua habitación: ropa de marca, trofeos deportivos de la secundaria, gadgets tecnológicos obsoletos. Todo fue a parar a cajas de cartón genéricas, selladas con cinta adhesiva marrón y etiquetadas con una letra imprenta impersonal. No estaba borrando su pasado, estaba delimitando mi presente. A las 8:30 cambié también el código de la alarma y notifiqué a la empresa de seguridad que cualquier intento de acceso con las claves antiguas debía ser tratado como una intrusión hostil. A las 9 en punto, la hora exacta que le había dado como ultimátum en la boda, el timbre de la puerta sonó con una insistencia desesperada. Miré el monitor de la cámara de seguridad y allí estaba él, Gabriel, todavía con el smoking de la noche anterior, arrugado y sin pajarita, con los ojos hinchados y el rostro desencajado por la resaca moral y alcohólica. Intentó meter su llave, pero el metal chocó inútilmente contra el nuevo mecanismo blindado. Lo vi golpear la madera con el puño, gritando: «¡Mamá, abre! ¡Tenemos que hablar!». Pero yo no me moví del panel de control. Presioné el botón del intercomunicador y mi voz salió metálica y final a través del altavoz exterior. «Tus cosas están en el garaje, Gabriel. La puerta lateral está abierta por 10 minutos. Coge tus cajas y vete. Si intentas entrar a la casa principal, la alarma llamará a la policía en 30 segundos». Lo vi derrumbarse en el porche, apoyando la frente contra la puerta cerrada, dándose cuenta de que la amenaza no era un farol. No hubo negociación, no hubo súplicas que funcionaran esta vez. El silencio de mi lado de la línea fue mi respuesta más elocuente. Finalmente, arrastrando los pies como un anciano, se dirigió al garaje, cargó las 4 cajas en un taxi que lo esperaba y desapareció de mi vista. Al ver el taxi alejarse, sentí que se cerraba un ciclo kármico. Había recuperado mi espacio vital, no solo legalmente, sino energéticamente. La casa volvió a respirar, liberada de la toxicidad de su codicia y de mis propias expectativas fallidas. Me preparé un desayuno abundante, huevos revueltos y café recién molido, y comí con un apetito que no había sentido en años. El lunes por la mañana me presenté en la sucursal bancaria a primera hora, vestida con un traje sastre impecable y acompañada nuevamente por el doctor Requena. La reunión con el gerente del banco fue breve y ejecutiva. Formalizamos la revocación de todos los poderes notariales, cancelamos las tarjetas adicionales y transferí el saldo restante de la cuenta de la boda a un fondo de inversión personal de bajo riesgo, blindado contra terceros. Cuando vi el saldo final en la pantalla, $240,000 recuperados y seguros, sentí un mareo momentáneo. Era el dinero de mi vejez.
El dinero que casi se convierte en humo y canapés. Salí del banco con una nueva chequera en el bolso, una que solo respondía a mi firma y a mi voluntad. Las noticias sobre las consecuencias sociales de la boda llegaron a mí a través de terceros en los días siguientes, fragmentos de chismes que confirmaban la magnitud del desastre. La familia Duarte había cortado toda relación con Gabriel esa misma noche, llevándose a Luciana a un retiro espiritual en el extranjero para limpiar su imagen pública. El Palacio de Cristal había iniciado acciones legales contra Gabriel por incumplimiento de contrato y daños a la reputación, una demanda que él tendría que afrontar solo, con sus propios recursos inexistentes. Me contaron que estaba durmiendo en el sofá de un antiguo compañero de universidad, buscando trabajo en un mercado que ahora conocía su falta de ética. Sentí pena, sí, pero era una pena distante, como la que se siente por un personaje de una película triste, no la agonía visceral de una madre que se culpa a sí misma. Con el paso de las semanas, mi rutina se transformó radicalmente, estableciendo un nuevo ritmo basado en el placer y no en el deber. Dejé de despertarme con la angustia de las deudas ajenas y empecé a dormir 8 horas diarias. Contraté a un jardinero para recuperar los rosales que habían muerto por falta de atención y me inscribí en un curso de historia del arte, una pasión que había abandonado a los 20 años para criar a un hijo que no supo valorarlo. Mi teléfono dejó de ser un dispositivo de emergencias financieras para convertirse en una herramienta de comunicación con amigas que había descuidado. Cada vez que sonaba, ya no temía ver el nombre de Gabriel pidiendo un depósito. Sabía que era alguien invitándome a un café o al cine. 2 meses después del incidente, tomé la decisión final de restauración. Entré en una agencia de viajes de lujo, no por internet, sino en persona, queriendo vivir la experiencia táctil de elegir mi destino. Quiero un boleto a Roma, primera clase, sin fecha de retorno fija, le dije a la agente. Una chica joven que me miró con admiración. Pagué con mi tarjeta de débito, la misma que había usado para cancelar la boda, y el sonido de la aprobación de la transacción fue la música más dulce que había escuchado jamás. Gasté $12,000 en ese viaje, una cifra que antes habría destinado a tapar los agujeros de Gabriel. Y por primera vez, no me dolió gastar. Me sentí invertida en mí misma. Antes de irme, hice una última visita al doctor Requena para dejar testamento. Fue un trámite rápido pero cargado de significado. Instituí una fundación benéfica para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad económica como mi única heredera universal. Si Gabriel quería dinero, tendría que trabajar para conseguirlo, tal como yo lo hice pelando papas a las 3 de la mañana. Me aseguré de que la cláusula fuera inatacable. Ni un solo centavo de mi patrimonio iría a parar a manos de quien intentó declararme demente para robarme. Al firmar ese documento, corté el último hilo financiero que me ataba a la obligación tóxica, liberando a mi hijo a su propia suerte, que era, en el fondo, el mayor favor que podía hacerle. La noche antes de mi vuelo a Italia, me senté en mi cocina renovada, esta vez con una reforma real que pagué y supervisé yo misma, y miré las fotos viejas que había sacado de un álbum. Había una de Gabriel de niño, sonriendo sin dientes. La acaricié con ternura y luego la guardé en una caja en el fondo del armario. No la rompí, ni la quemé. El amor seguía ahí, transformado en una cicatriz tranquila que ya no sangraba. Había aprendido que la dignidad no es algo que te dan tus hijos, es algo que te construyes tú misma, cuando decides que tu nombre vale más que tu rol de cuidadora. A la mañana siguiente, mientras el taxi cargaba mis maletas Louis Vuitton, auténticas y mías, miré mi casa por el retrovisor. Ya no era la viuda triste del barrio. Era Elena Corbalán, la viajera, la dueña de su destino. Saqué mi celular para ponerlo en modo avión y vi una última notificación de un número desconocido. Probablemente Gabriel intentando contactarme desde un teléfono prestado. No sentí la necesidad de contestar, ni de bloquearlo. Simplemente deslicé el dedo y borré la llamada. Mi atención estaba en el cielo, en las nubes que atravesaría en unas horas y en el prosecco que me servirían al despegar. Me acomodé en el asiento de cuero del taxi y saqué mi chequera para verificar que todo estuviera en orden.
Pasé el dedo por mi firma, esa rúbrica firme y clara que había detenido una boda y salvado una vida. Sonreí para mis adentros, recordando la lección final que le había impartido a mi hijo y a todos los presentes esa noche fatídica. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que la frase resonara en mi mente como un mantra de poder eterno. Un hijo puede olvidar quién le dio la vida, pero el banco nunca olvida quién firma los cheques.